Mi familia querida, qué gusto que nuevamente nos acompañen en nuestro programa Viviendo Sin Límites. Estamos acá en Buenos Aires, Argentina. Estamos con una gran líder. Ella es Ana Kutz. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Verónica. Un gusto estar acá. Qué gusto, la vez pasada ya estuvimos hablando un poco de su trayectoria, de su biografía, así que no se pueden perder el programa anterior, pero en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema el líder que trasciende. Ella es una gran mujer de influencia donde ella ha fundado y ha traído a esta organización acá en Argentina llamada Habitat for Humanity. That's correct. Así es. Así que ya vamos a hablar un poquito de su trayectoria de liderazgo, pero también, sobre todo, qué es esta organización para aquellos que no lo conocen. Así que, Ana, qué gusto tenerte. Muchas gracias. Bueno, Ana, vamos a hablar sobre lo que es el liderazgo que trasciende. Eres una mujer de muchos años de trayectoria que ha estado siempre en continuo movimiento. Tu pasión ya sabemos que es el servir. Háblame un poco de ti. Bueno, yo nací en Sudáfrica y estoy viviendo en Argentina desde los 11 años. Me eduqué aquí, después me fui a estudiar afuera y volví a Argentina. Trabajé varios años en Naciones Unidas, en África y Medio Oriente sobre todo, pero en un momento quise volver a Argentina, donde hay mucha necesidad y me parecía que era importante poder servir a los más vulnerables aquí en mi país adoptivo. Así que tomé un trabajo en ese momento con Habitat for Humanity Argentina y empecé la organización acá en el año 2002. ¿Cómo fue y de qué se trata esta organización? Bueno, Habitat for Humanity es una organización que está en todo el mundo, es una organización cristiana que fue fundada, el fundador Millard Fuller y la mujer Linda tenían la idea de que uno pudiera poner la fe en acción, dejando de lado las diferencias que tenemos las distintas comunidades de fe, dejemos de lado lo que discutimos, lo que no estamos de acuerdo y pongamos en acción lo que sí tenemos en común, que es el amor al prójimo, el servir al prójimo. Entonces la idea del fundador era que nos juntemos muchos de distintas comunidades de fe a poner esa fe en acción al servicio de quienes hoy viven en situaciones habitacionales de mucha vulnerabilidad. Y esto de lo que es vivienda es una crisis mundial. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, donde yo vivo, hay un 72% de personas que, sobre todo en el estado de Massachusetts, generalmente aún están en hoteles viviendo, porque hay tanta inmigración que están viniendo de diferentes partes del mundo y la vivienda es una de las crisis. Entonces, ¿dónde se encuentra esta organización aparte de aquí de Argentina? Habitat fue fundado en Estados Unidos, en Atlanta, y hay afiliados de Habitat en casi todos los estados de Estados Unidos. Y después también está en casi todos los países de Latinoamérica, en África, en Medio Oriente, en Asia, Pacífico. Está en muchos países, más de 70 países del mundo. En cada país y en cada afiliado en Estados Unidos se trabaja la temática local y la particularidad local. Así como decís que en tu estado está el tema de los inmigrantes que viven en hoteles, bueno, en cada país hay una situación particular. Y a mí lo que me encanta de Habitat es que se adapta es la misma visión, la misma misión y principios de la organización, pero en cada lugar se trabaja en función de lo que es la necesidad puntual ahí. No es que hay una casa que vamos repitiendo en todo el mundo de la misma manera, se trabaja distinto y acá en Argentina hemos tenido que trabajar muy distinto para adaptarnos al contexto. ¿Cómo está la crisis aquí en cuanto a la vivienda? Como decís, en todos lados del mundo es una crisis. Acá en Argentina hay más de 3 millones de familias, o sea, 3 millones de viviendas que faltan en un país de 44 millones de personas. Entonces es un gran porcentaje de personas que no tienen una vivienda adecuada. Eso hay que mirarlo desde distintos puntos. No es necesariamente que todos necesitan una vivienda nueva, sino que en nuestro país hay muchos barrios populares, hay muchos asentamientos, lugares donde las familias mismas autoconstruyen sus viviendas, pero esa vivienda que terminan teniendo es deficitaria en muchos sentidos. Entonces nuestro trabajo se basa también mucho en ayudar a esas familias a autoconstruir o autogestionar su vivienda
de mejor manera en función de la calidad de la casa, pero también pudiendo darles alguna oportunidad de préstamo, alguna oportunidad de voluntariado que les ayude para agilizar el proceso. En Argentina, una familia típica que no tiene vivienda, que no tiene cómo resolver la temática de la vivienda, consigue un terrenito como puede y empieza a construir a lo largo del tiempo, y ese tiempo suele ser más de 20 años, más llegando a 30 años, que puede llevar una familia, llegar a tener la casa completa. Entonces, Hábitat por la Humanidad Argentina se centra mucho en tratar de ayudarles a que ese tiempo sea más corto y que el resultado final sea una casa de mejor calidad. Estos espacios donde la gran mayoría está buscando esos terrenos, ¿está flexible, por ejemplo, en Buenos Aires? No sé, te voy a poner un ejemplo. En Nueva York, la gente viene, no hay viviendas, pero van y buscan vivir en estos lugares metropolitanos. En mi estado, por ejemplo, hay mucho terreno, hay mucho espacio. Pero ¿cómo pasa aquí en Buenos Aires? La gente que viene o se muda de pueblos o de otros países, ¿buscan vivir en Buenos Aires o buscan otros espacios? ¿Cómo están los terrenos disponibles? ¿Los hay o no? Cuéntame. Bueno, Argentina obviamente es un país muy grande, entonces hay mucho terreno, pero la urbanización en Latinoamérica ha sido muy fuerte y es una de las problemáticas principales de vivienda en Latinoamérica, que es que se concentran en las ciudades. Acá en Argentina, de los 44 millones, hay más de 14 millones que viven en el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, el tercio del país vive en una ciudad y es un país enorme. Entonces eso significa que los asentamientos alrededor de Buenos Aires son muy hacinados, los terrenos son muy chiquitos, no necesariamente tienen título de propiedad, casi ninguno tiene título de propiedad. Hay muchos problemas con el tema de terreno. Pero pensando en Nueva York, acá en Buenos Aires nos pasa algo muy parecido, que es que las familias también buscan estar en el centro de la ciudad. Y en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos edificios que están en desuso o mal uso, que están ocupados informalmente, y las familias pagan por estar en esos lugares informalmente a una persona que no es el dueño y pagan valores muy parecidos a un alquiler. Entonces, uno de los trabajos principales que tenemos en Hábitat por la Humanidad Argentina es el de alquiler social. Buscar una manera de que las familias puedan acceder, porque no solo que no se accede a una vivienda adecuada, no se accede a un alquiler adecuado. Que quizás es la diferencia con lo que mencionabas de tu ciudad, que cuando las familias están en un hotel en Buenos Aires, no es un hotel en condiciones adecuadas. Wow. Es un hotel en severas condiciones inadecuadas, con habitaciones compartidas, con baños compartidos, con todo compartido y muy hacinado. Ese es el proyecto que nosotros tenemos en el barrio de La Boca, donde compramos un edificio que se estaba cayendo, un conventillo de estos típicos que a los turistas les encanta ver los colorcitos de las fachadas de chapa y lo que es típico de La Boca, pero detrás de esas fachadas muchas veces hay 20 familias viviendo en una casa que debería ser para una familia, hay 20 familias hacinadas. Y no solo eso, sino que lamentablemente todos los años tenemos que lamentar una tragedia de un incendio en una de estas casas que son de madera y fachada de chapa, un incendio por el hacinamiento, por el mal uso dentro de ese espacio y con fatalidades sobre todo de niños que están encerrados en la casa mientras los padres no están. Entonces es una temática muy difícil, muy urgente, que pasa en todas las grandes ciudades, creo. Y ahí es tan importante la labor que hace esta organización. Recuerdo que yo conozco específicamente de la fundación porque conozco a unas diferentes familias en mi ciudad donde les estuvieron ayudando a construir voluntarios. Por ese lado, yo quiero compartir también y que tú nos dejes saber esta experiencia de visualizar o de conectarte con una visión tan poderosa. ¿Cómo ha sido ese liderazgo desde que tú empezaste esta fundación acá en Buenos Aires? Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene Hábitat por la Humanidad Argentina, Hábitat por la Humanidad como organización, es esto de poner la fe en acción. Entonces me parece que lo que hemos logrado
a través de las personas que lideramos la organización, no solo mi persona, sino todos los que han sido parte de la fundación de Habitat desde el inicio y hoy, es lo que muchos nos han dicho que es una mística. Hay muchas organizaciones de vivienda, hay distintas formas de atender la problemática de la vivienda y todas son válidas y trabajamos a la par con otras organizaciones, colegas que trabajan en vivienda. Pero Habitat tiene un algo más, que es esto de poner la fe en acción, de construir esperanza y de ir un poquito más allá de lo que es lo material. Y creo que eso tiene que ver con el liderazgo que hemos logrado, que es siempre estar basado en los valores, en trabajar nosotros como equipo, las personas que somos parte del equipo rentado y después con los voluntarios. Y me parece que el voluntariado acá en Argentina, si bien hoy no estamos construyendo casas completas como hacen ustedes porque el valor de esa casa excede lo que una familia pobre puede pagar acá, hacemos distintos tipos de trabajo, pero siempre el voluntariado está presente y es una manera de sumar voluntades que es muy distinto, ¿no? Alguien cuando está haciendo el servicio al prójimo porque le nace del corazón, porque realmente quiere hacer algo desde su vocación, alguien que lo hace pago. Pero en Habitat lo que logramos también es que las personas que lo hacemos pago no dejamos de tener esa misma pasión y esa misma vocación y esa mística que nos dicen que hace que sea un equipo que trasciende las paredes incluso de la organización, ¿no? Que eso, la forma en que nos relacionamos, la forma en que vivimos nuestra vocación, llega a los barrios, llega a los voluntarios, llega a las familias, llega a los donantes, llega a los voluntarios, porque es parte de quienes somos, es nuestro ADN de organización. ¿Cómo como líder te funciona a ti ser flexible en el hecho de los cambios? ¿Hasta qué punto es positivo dentro de la visión que tú llevas a cabo? Creo que la flexibilidad o innovación, diría, es fundamental. En lo social el contexto está cambiando siempre. Si nosotros nos quedamos con un modelo de trabajar y seguimos con ese modelo, va a llegar un momento en que no va a ser relevante y que no va a ser viable, porque está cambiando constantemente, en todo sentido. Cambia la realidad económica política, cambia la cultura, cambia la forma de pensar, las generaciones cambian. Entonces me parece que ese es el punto principal. Y lamentablemente hay líderes que se quedan a mitad de su carrera, de su camino, de su sueño, de su visión, porque no tienen esa flexibilidad de poder comprender que estamos viviendo una generación distinta, que cada país, que cada cultura cambia continuamente. Y en ese aspecto, pues sí, dar este empuje, este anhelo de nosotros poderte inspirar a que personas, fundaciones que ya han probado éxito puedan nuevamente tomar esa mochila de aprender y decir esto no va a funcionar, vamos a sacarlo, vamos a aprender algo nuevo, cómo es que estamos constantemente en movimiento. Tú ya trabajando con tantos voluntarios, ¿cuál es el mayor reto? Diría que más que reto, la mayor oportunidad es de sacar esas voluntades, o sea, de sacar lo mejor de cada una de las personas que trabajan. Es un reto también y con voluntarios que van y vienen, entonces no es lo mismo cuando uno puede exigir y obligar y saber que va a hacer tal o cual cosa una persona. Con voluntarios hay que motivarles, hay que sacar eso bueno que tienen y hay que encontrar el lugar, ¿no? De vuelta con la flexibilidad, ¿no? Uno puede decir, bueno, necesito un voluntario que me haga esto y por ahí la persona que ofrece su servicio no es exactamente lo que yo estaba buscando y hay que adaptar eso. Entonces me parece que es buscar sacar lo mejor de cada una de las personas, que siempre lo hay. Y creo que sí, con los voluntarios, si bien es un reto, es mucho más lo que uno recibe de lo que uno les da. Entonces me parece que vale la pena. Nosotros en Habitat Planeta Argentina tuvimos que reinventarnos un poco después de la pandemia, cambió mucho la forma de trabajar. Antes trabajábamos mucho más en campo, como hacen en Estados Unidos, construyendo casas con voluntarios. Vino la pandemia, cambió, trabajamos más a distancia. Y quizás hoy es un reto nuevamente entendernos con esta nueva modalidad de trabajo virtual y de buscar la manera.
pero siempre vale la pena porque lo que se saca de eso, ya sea para uno mismo o viéndolo en la persona en sí, es mucho más. Inspirar a otros para quitar ese egocentrismo y poder servir con pasión, con determinación. ¿Qué nos aconsejas dentro de las experiencias, muchas de las experiencias que tal vez hayas vivido? ¿Cuál es la mejor enseñanza de vida? Creo que lo que yo voy aprendiendo ya terminando mi carrera, diría, en los últimos años, es que si bien yo siempre tuve un rol de líder, aunque no lo busqué, no me veía o no me veo como un líder, siempre terminé en un rol de liderazgo. Me parece que es muy importante poder abrir ese liderazgo y compartirlo. Creo que hay muchas organizaciones, hay muchas empresas que centran todo en una sola persona y pretenden tener un superhéroe de líder o de CEO, o de director o lo que fuera. Y creo que justamente por esta flexibilidad, por los cambios culturales, por los contextos que hay y demás, es muy importante que un líder pueda abrir a que otros compartan ese liderazgo y vayan tomando liderazgo en distintos espacios que no necesariamente uno tenga. Yo hoy en día siento que hay mucho de las nuevas generaciones y demás que quizás no manejo de la misma manera o que no tengo la misma conexión que pueda tener otras personas, y que entonces es muy importante eso de compartir y nos inspiramos mutuamente entre ese liderazgo compartido. Y algo que puedo percibir en tu liderazgo es este hecho de ser tan humilde, de aprender de otros, darles oportunidad a otros, no sentirte intimidada porque otros crezcan más que tú. Eso hace grupos saludables en equipos. Háblame un poco de eso. Yo creo que eso es fundamental, es lo que hace que trascienda los valores y la organización, porque no depende de uno mismo, sino que es más sostenible a largo plazo. O sea, en un líder muy fuerte que se guarda todo el liderazgo para sí mismo, cuando ese líder no está, se cae la organización o se pierde lo que se fue construyendo. Me parece que el poder compartirlo, el poder tenerlo un poco menos centrado en una persona, hace que sea más sostenible y que crezca también otros liderazgos y que, como digo, sea una inspiración mutua. No es que yo lidero y inspiro a otros, sino que juntos lideramos y inspiramos entre nosotros. Este hecho de cuando ya llegas a posiciones o a elevarte en gerencia, en fundar, muchas veces tienes que trabajar con este aspecto de la soledad. Un líder que no siempre puede estar llorándole a todos, mira, me siento con miedo. ¿A dónde tú acudes cuando vienen esas dudas, esos temores? El no sentirte tal vez capaz. Creo que fueron de los retos más importantes de mi vida laboral, momentos en que me sentí muy sola en ese liderazgo, cuando no tenía un liderazgo más compartido como ahora, y sobre todo, bueno, en una ONG, en una organización social que depende de ingresos de donantes, en un país con el contexto económico que tiene Argentina. Entonces hemos tenido grandes crisis económicas en donde se ponía en juego si la organización seguía o no, y en esos momentos la responsabilidad de liderazgo sí recaía mucho en mí sola, y fueron momentos muy difíciles. Creo que ahí aprendí la importancia de tener un equipo, de tener una comisión directiva. Nosotros tenemos una comisión en Hábitat por la Humanidad que está más fortalecida hoy, que toma más la responsabilidad. Y también en mi equipo, tener un equipo de liderazgo que compartimos esas angustias y esas situaciones difíciles, y ya no recae en una sola persona. Ahí mantenerte seguro y firme, determinado a lograr ese liderazgo que trasciende. ¿Cuál sería tu último mensaje para que aquellos que tal vez están con ese desánimo de ¿para qué hacer lo que hago? ¿Para qué tanta lucha? ¿Qué le dirías? Yo creo que siempre lo importante es saber que si uno hace lo que hace bien y con buenos valores, va a trascender. Entonces no es para qué hago lo que hago hoy, los resultados de hoy, sino lo que va a venir. Y uno muchas veces influye, inspira
y logra cambios que no los ve, que son personas que han escuchado, que han visto, que han vivido alguna parte de nuestras vidas y que nosotros ni sabemos lo que hemos cambiado en esa persona. Y creo que eso siempre está, siempre y cuando nosotros mantengamos esos valores y esa forma de tener la vocación muy segura, seguramente estamos logrando cosas trascendentales que ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, así hemos terminado. Ha sido un gusto conocerte, Ana. Gracias a todos por ustedes sintonizar cada semana estos programas, que nuestro mayor anhelo es inspirarte, motivarte, para que todos juntos aprendamos a vivir sin límites. Seguimos con más, no te retires.